Hola a todos, seguimos avanzando en el tema de cálculo integral de líneas eléctricas y en la clase de hoy vamos a ver cómo calcular una línea general de alimentación. Entre los objetivos de la clase de hoy está aprender a dimensionar las líneas generales de alimentación, que en el lenguaje eléctrico también se suele nombrar con la abreviatura LGA, la selección de la caja general de protección, que en lenguaje eléctrico solemos referirnos a ella como CGP, y después la selección y cálculo de la sección de los conductores, atendiendo a lo que marquen el reglamento o las normas UNE de referencia del reglamento electrotécnico de baja tensión. Para el cálculo de la sección de los conductores veremos el cálculo mediante diferentes criterios, en concreto dos, como será el cálculo por el criterio de máxima caída de tensión admisible en esta línea general de alimentación y el cálculo por el criterio de calentamiento o de intensidad máxima admisible de los conductores que integran esta línea general de alimentación. Por último, deberemos verificar, una vez elegidos los conductores y las protecciones de la línea general de alimentación, que estos conductores están efectivamente protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Por último, si las líneas son entubadas, es decir, si los conductores se instalan bajo tubo, deberemos de calcular el diámetro de ese tubo. Bien, antes que nada, debemos de saber, cuando hacemos referencia a la línea general de alimentación, dónde está ubicada dentro de lo que es la instalación eléctrica de un edificio destinado a viviendas, destinado a industrias o de una industria en particular. La línea general de alimentación es este tramo de aquí, visto en este esquema unifilar, y forma parte de la instalación de enlace. Como sabéis, la instalación de enlace es el tramo de instalación eléctrica que enlaza la red de distribución con la instalación eléctrica interior de los abonados. En este caso, esquema unifilar que estamos viendo aquí, estamos viendo un esquema unifilar correspondiente a un edificio de viviendas y vamos a empezar antes que nada a identificar conceptos, identificar partes de la red de enlace y de la red de la instalación eléctrica interior. Aquí con este segmento de línea negra sería la red de distribución, aquí entraría la acometida, esto es propiedad de la compañía distribuidora. Aquí empieza, este es el límite entre la propiedad de la línea distribuidora y la propiedad privada a nivel de instalación eléctrica. Es la caja general de protección, CGP. En su interior ya veremos que van instaladas unas protecciones contra sobreintensidad, que son unos fusibles. A partir de aquí empieza la instalación de enlace del usuario, del abonado, cuyo primer elemento, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, es la línea general de alimentación, LGA. Esta línea general de alimentación dará suministro eléctrico, alimentará a las centralizaciones de contadores, una o varias, si es que hay más de una, y desde estas centralizaciones de contadores, desde cada uno de los contadores de energía eléctrica, partirían las derivaciones individuales a los cuadros generales de mando y protección en el interior de cada una de las viviendas o en el interior de cada uno de los locales comerciales o en el interior de cada uno de los cuadros secundarios destinados a los servicios generales de un edificio, y en el caso de una industria pues podría estar o un edificio con dedicado a una concentración de industrias. Estos circuitos interiores podrían corresponder a cuadros generales de diferentes industrias o dentro de una misma industria a cuadros secundarios de diferentes secciones o de fabricación de esa industria. Para realizar todos estos cálculos y la selección de materiales nos basaremos en lo que dice el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002, en concreto en la ITCBT 14, que es la que está monográficamente dedicada a las líneas generales de alimentación, y también nos basaremos en este prontuario formulario que os he dejado en la plataforma Aules con el nombre de Guía de Cálculos 2020,
que es un extracto del libro blanco de Prysmian, que es una guía de selección y de cálculo de cables para instalaciones eléctricas elaborada por el fabricante Prysmian, que es del grupo Pirelli, que es uno de los fabricantes número 1 mundial a nivel de cables eléctricos, y que está muy bien documentada tanto desde el punto de vista de imágenes como desde el punto de vista pedagógico, porque explica muy bien todo tipo de cálculos a realizar, no solo para el cálculo de sección, sino para las intensidades máximas y mínimas de cortocircuito y para todos aquellos aspectos de las instalaciones eléctricas. Por tanto, he hecho un recopilatorio de las partes más útiles para nosotros y veremos a lo largo de esta clase y de otras clases posteriores en las que veremos el cálculo de otro tipo de líneas eléctricas que nos podemos encontrar tanto en instalaciones de enlace como en instalaciones interiores, el uso de este formulario. Este formulario de hecho tiene muchos ejemplos resueltos de cálculo de sección de líneas eléctricas, y el propósito de estas clases es ayudaros a entender su manejo, porque es mucho más extenso de lo que vais a necesitar para esta parte de la asignatura, pero siempre lo podéis utilizar como una guía de consulta para en vuestro futuro profesional o académico. Como siempre, para ir realizando la explicación, nos vamos a basar en un ejemplo real cuyo enunciado tenemos aquí. Vamos a leer primeramente: en una industria está previsto una única centralización con una previsión de cargas de 150 kilovatios que se alimentará por una línea general de alimentación que discurre en interior de tubo enterrado desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores, con una longitud de 15 metros. La cometida será subterránea y el suministro será en anillo. Se desea seleccionar la caja de protección, la caja general de protección con bases unipolares cerradas, BUC, selección del cable a emplear, cálculo de la sección de los conductores y selección del diámetro exterior del tubo de la instalación. Bien, aquí simplemente en este enunciado ya han aparecido muchos conceptos que hasta ahora desconocemos su significado. Por tanto, primero que nada vamos a ver lo que nos están pidiendo, ¿vale? Nos están pidiendo que seleccionemos una CGP con bases unipolares cerradas, BUC. Bien, volviendo al esquema de la unifilar de la instalación de enlace que teníamos, nos están pidiendo en principio que calculemos esta caja general de protección. La caja general de protección, como sabéis, es el inicio de la instalación de enlace, y en su interior existen las protecciones contra sobreintensidades de la línea general de alimentación. Estas protecciones son fusibles. Estos fusibles pueden ser de tipo cuchilla, NH, o últimamente se está recurriendo a las bases portafusibles unipolares cerradas BUC, que tienen la ventaja de que no necesitan un útil de extracción y son mucho más seguras. Por tanto, las compañías suministradoras están progresivamente imponiendo la utilización de estos tipos de CGP con bases unipolares cerradas o fusibles o bases portafusibles tipo BUC. Muy bien. Además, nos piden que seleccionemos el cable a emplear para el trazado de esa línea, el tendido de esa línea general de alimentación. No nos dicen qué cable se va a emplear. Bien. El cálculo de la sección de los conductores y la selección del diámetro exterior del tubo de instalación. En cuanto a las características de la línea, vamos a empezar a ver qué características nos van a ser útiles para su cálculo. En primer lugar, la potencia. Si recordáis, la última clase era sobre previsión de cargas en edificios destinados a viviendas. Esta es una industria, pero al final se ha hecho ya la previsión de cargas y se sabe que esa industria va a consumir 150 kilovatios. Una única centralización.
Una única centralización se refiere a que todos los contadores de energía eléctrica están centralizados en un único punto. Ya veremos para qué es importante este dato posteriormente. El método de instalación de la línea general de alimentación va a ser en el interior de un tubo enterrado. Con esto se evitan prescripciones adicionales a cumplir para que esta línea general de alimentación cumpla las normativas contra incendios. Por tanto, en este tipo de líneas generales de alimentación, este método de instalación bajo tubo enterrado es muy común, porque desde el punto de vista de protección contra incendios suele ser el más efectivo. Desde la caja general de protección hasta la centralización de contadores hay una longitud de 15 metros, muy importante. Y por último, otro dato importante es que la acometida será subterránea, es decir, vendrá bajo zanja por acera o por calzada, y el suministro será en anillo. ¿A qué se refiere el suministro será en anillo? Bueno, si retornamos aquí a esta imagen, aquí tenemos la imagen, la red de distribución, ¿vale? Pues la acometida puede hacer dos cosas. Cuando la red de distribución abastece a un núcleo de consumo, a un suministro en baja tensión, lo puede hacer de dos formas: en anillo o en punta. En este caso en concreto tenemos anillo, nos han dicho el enunciado. ¿Qué significa cada una de esas cosas? El suministro en anillo significa que la acometida entra a la caja general de protección y posteriormente sale por otro tubo para ir a suministrar a otra caja general de protección de otro usuario. Mientras que en punta, la acometida entra en la caja general de protección y muere en esa caja general de protección. A continuación, de la caja general de protección sale la línea general de alimentación para dar suministro eléctrico a la instalación interior del abonado. Por tanto, anillo, acometida entra y sale; en punta, acometida entra y ya no sale. Bien, ¿en qué se traduce esto a la hora de nuestro problema? Pues que todas las CGPs no están preparadas ni para acometidas aéreas y subterráneas, y tampoco para acometidas en punta o en anillo. Dependiendo del tipo de acometida que tengamos, es decir, si es aérea o es subterránea, y dependiendo del tipo de suministro a nuestra CGP que la compañía suministradora vaya a realizar, si es en punta o es en anillo, nosotros debemos seleccionar una CGP u otra. En concreto, todas estas características, evidentemente, la compañía suministradora nos las deberá de notificar con anterioridad a que nosotros elijamos nuestra CGP. Una vez que ya sabemos las características del suministro y de nuestra acometida, podemos pasar ya a realizar el primer apartado, la selección de la CGP con bases unipolares cerradas tipo BOOC. Para ello nos vamos a ir a nuestro formulario, que lo tenemos aquí, y en concreto iremos a las últimas páginas y aquí encontraréis, aquí concretamente, los diferentes tipos de CGPs o esquemas de CGP, también conocidos como esquemas de CGP, que admite Iberdrola. ¿Por qué Iberdrola y no Endesa u otra compañía suministradora? Pues porque aquí en la Comunidad Valenciana la red de distribución es propiedad de Iberdrola. Por tanto, cualquier instalación eléctrica, a la hora de instalar una CGP y cualquier otra parte de la instalación, debe de cumplir las normas individuales de esta compañía eléctrica. Aparte de, por supuesto, el reglamento electrotécnico de baja tensión y las normas UNE a las que este hace referencia. Pero normalmente las normas individuales de las compañías suministradoras suelen ser más restrictivas que las
los códigos técnicos generales de obligado cumplimiento por todas las instalaciones eléctricas, como son el reglamento electrotécnico de baja tensión y las normas UNE a las que éste hace referencia. Por tanto, lo primero es seleccionar un esquema tipo de CGP. Bien, para eso necesitamos saber interpretar estos esquemas. Bueno, fijaos, brevemente, la CGP1 es para un único usuario. No nos interesa porque aquí normalmente se utiliza para pequeñas potencias y en monofásica. Nosotros para estas potencias siempre vamos a recurrir a CGPs trifásicas. Bien, la CGP7 veis que tiene dos esquemas. La única diferencia es el tipo de base portafusible. Estas son con fusibles NH, estas serían con fusibles tipo BUC. Por tanto, nosotros nos están pidiendo tipo BUC. Por tanto, tenemos que optar entre una CGP7, una CGP10 y una CGP11. Bien, ¿cuál va a ser la diferencia? Fijaos, la CGP7, la entrada de la acometida es trifásica y es por la parte inferior, y la salida, que será ya la línea general de alimentación, también es trifásica y es por la parte inferior. Pero no tenemos una salida de acometida. Por tanto, la CGP7 es para suministros en punta. No nos vale para suministros en anillo. Si vemos este esquema de aquí, la CGP10 en BUC o la CGP11 en BUC, la única diferencia entre ellos es que en la CGP11 existen dos cajas generales de protección. Tenemos dos juegos de fusibles para las fases. Fijaos que esta unión de aquí se llama unión amovible de neutro, porque el neutro de distribución, como ya hemos visto en otras clases, nunca se puede interrumpir. Por tanto, en un sistema TT, que es el sistema de distribución en baja tensión que utilizan las compañías suministradoras. Pero volviendo a la disyuntiva, ¿qué esquema debo de coger? ¿El CGP10 o el CGP11? ¿Y por qué uno de estos dos y no este? Bien, la respuesta de que por qué uno de estos dos y no este es porque este tipo de esquema, este tipo de caja general de protección, proporciona entrada de acometida, salida de acometida, o sea, nos proporciona un tipo de suministro en anillo, y la salida de la línea general de alimentación ya protegida hacia el interior de la instalación. Y el CGP11 simplemente lo que cambia es que son dos cajas generales de alimentación para suministros en baja tensión de mayor potencia que los que admite una CGP10. Muy bien. Por tanto, ya sabemos el tipo de esquema que será CGP10 BUC. Y ahora vamos a ver la designación que Iberdrola, la designación normalizada que Iberdrola pone a las cajas generales de protección en función del tipo de esquema, el tipo de base portafusible y el calibre de los fusibles que hay en su interior. En nuestro caso, sabemos que necesitamos una CGP10 de 250 amperios, que es la intensidad máxima de los fusibles, tipo BUC. Bien, ahora deberíamos de comprobar si esa CGP aguanta la intensidad que va a demandar nuestra industria. Y esa intensidad, si volvemos al enunciado, todavía no la conocemos, pero podemos calcularla a partir de este dato de aquí, de la potencia que demanda esta industria. Por tanto, lo siguiente que vamos a realizar, previo a la selección definitiva de la caja general de protección, es el cálculo de la intensidad demandada por nuestra línea general de alimentación. Bien, esa intensidad la vamos a llamar intensidad de línea y va a ser igual a la potencia total en vatios dividido raíz de 3 por la tensión de alimentación por el coseno de phi, que ahora veremos qué es cada cosa. Bien, la potencia está clara, lo que son 150 kilovatios, los cálculos los vamos a realizar siempre en vatios, por tanto tendremos 150.000 vatios. El raíz de 3 es porque el suministro de la línea general de alimentación siempre es trifásico.
El suministro que habíamos visto antes monofásico es para muy pequeñas potencias y son casos muy aislados, pero por regla general las líneas generales de alimentación como abastecen a suministros en la cabecera, a suministros de baja tensión en su cabecera, deben de transportar mucha potencia, por tanto siempre se hacen en distribución trifásica. Por tanto, esto nos dice automáticamente qué tensión de suministro tendremos. Pues tendremos 400 voltios, porque sabemos que en las redes de distribución trifásicas en baja tensión, la tensión entre fases o tensión compuesta es de 400 voltios. Y por último, el coseno de phi, si no nos lo indican, siempre para líneas generales de alimentación se estimará como 0,9 según el reglamento de baja tensión. Este coseno de phi siempre se va a estimar como 0,9, a no ser que tengamos los datos necesarios para su cálculo y nos lo den calculado. ¿De dónde ha salido esta fórmula? Es lo que vamos a ver ahora. Si os venís a la guía de cálculos que os he dejado en la plataforma, al final, aproximadamente por la parte final del formulario, os he puesto las fórmulas que vamos a utilizar en los diversos ejercicios para calcular tanto secciones, caídas de tensión, intensidades, etcétera, etcétera. Bien, en concreto, la fórmula que estábamos utilizando es esta de aquí, que es la intensidad en función de la potencia para redes trifásicas. Este coseno de phi, sabéis que es un indicativo de la energía reactiva que consume ese sistema. Cuando más próximo a la unidad es, menos energía reactiva consume ese sistema. Por tanto, aquí hemos estimado que es un 0,9, por tanto el sistema es bastante eficiente, no consume casi energía reactiva. Eso podría ser porque, tratándose de una industria, ya tiene una batería de condensadores en su cabecera que hace que su coseno de phi sea próximo a la unidad, ¿vale? Para líneas monofásicas veremos, como las derivaciones individuales que normalmente son monofásicas, utilizaremos esta fórmula. Y en cuanto a la U, siempre tenemos que tener en cuenta que se trata de la tensión entre fases. Para suministros trifásicos son 400 voltios, para suministros monofásicos son 230 voltios. La potencial lo sabemos y el raíz de 3 viene de que es una línea trifásica. Raíz de 3 sabéis que es un número aproximadamente, se puede redondear por unos 73. Bien, volvamos al problema y ahora sí que podemos, ya sabiendo de dónde han salido las cosas, podemos aquí calcular nuestra intensidad de línea, que vamos a llamar. Serían 150.000 vatios partido, paréntesis, raíz de 3, multiplicado por 400 y multiplicado por 0,9. Eso nos daría una intensidad de línea muy grande, 240 amperios, porque la potencia 150.000 vatios es una potencia muy grande. Por tanto, no vamos a utilizar decimales cuando estemos trabajando con intensidades tan grandes como esta. Vamos aquí a dibujo, a escribirlo mejor. Por tanto, si tengo yo ya mi intensidad de línea son 240 amperios, yo tengo que buscar una CGP que, aparte de que el tipo de acometida que admite sea subterránea y el tipo de distribución que admite sea anillo, el calibre de sus fusibles debe de ser igual o superior a 240 amperios, porque si fuese inferior, esos fusibles se fundirían cuando esta instalación entrase en funcionamiento a plena carga. Por tanto, si volvemos al formulario, a la hoja que teníamos de las CGPs, que está por el final, aquí, la CGP con fusibles tipo BUC, con esquema tipo 10, tiene una intensidad máxima en los fusibles que se pueden introducir en su interior de 250. Por tanto, esta sería mi CGP. Con lo que ya tengo aquí
mi CGP seleccionada. Es una CGP esquema 10 de un calibre de fusibles de 250 amperios y tipo de bases unipolares cerradas, bases tipo BUC. Bien, vamos con el segundo apartado del problema. Nos piden la selección del cable a emplear. Bien, si nos vamos a... Lo primero que debemos de hacer es irnos al reglamento electrotécnico de baja tensión, a su instrucción ITC 14, que es la que habla monográficamente de las líneas generales de alimentación. En primer lugar nos dice los tipos de instalación a los que podemos recurrir para atender la línea general de alimentación. Nosotros hemos optado por este segundo tipo, conductores aislados en el interior de tubos enterrados. Y después nos habla de los cables. Los cables nos dice que deben de ser de un aislamiento de 0,6/1 kilovoltio y deben de estar deben de cumplir los siguientes requisitos. Deben de ser no propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida, y todos estos 3 requisitos los cumplen aquellos cables que son de alta seguridad, cuya denominación genérica entre paréntesis lleva AS. Además, deben de cumplir alguna de estas normas UNE a las que se hacen referencia. Muy bien, pues si ahora nos vamos a un catálogo de cables eléctricos, por ejemplo del fabricante Prysmian, pues nosotros, además, los fabricantes en los catálogos normalmente adjuntan una pequeña guía de selección, y en este caso, por ejemplo, para líneas generales de alimentación, aquí a la derecha en columnas veis los posibles destinos, los posibles usos que se les vayan a hacer a ese cable. Este fabricante propone 2 tipos de cable, 2 denominaciones de cable. Dentro de la gama Fumex Class, estos son denominaciones propietarias del fabricante. Lo que a nosotros nos interesan son las denominaciones genéricas según la nomenclatura de cables normalizada, que son estas de aquí. Nos propone un RZ1-K entre paréntesis AS, recordad, entre paréntesis AS significa cables de alta seguridad que cumplen los 3 requisitos de la ITC BT14, no propagadores de la llama, con humos de opacidad reducida y no emisores de gases halógenos o tóxicos. Bien, aparte el R sabemos que es un aislamiento de polietileno, por tanto será termostable. Aquí nos viene la identificación del aislamiento de polietileno reticulado. Aquí nos dice que es un material termostable y tiene la Z1 es poliolefina termoestable como material en la cubierta. Por tanto, es un cable con cubierta. La otra posibilidad es el mismo cable, pero en formato de aluminio, en conductor de aluminio. ¿De acuerdo? Nos dan a elegir uno de esos 2 cables. Bien. Bueno, evidentemente esto en otro fabricante pues tendría otra denominación desde el punto de vista de la denominación comercial, pero al final siempre deberíamos de optar por cables con tensión de aislamiento de 0,6/1 kilovoltio y que sean cables de alta seguridad. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, nosotros vamos a elegir una línea general de alimentación que sea de cobre. Así la sección siempre será menor porque, como sabéis, el cobre tiene una resistividad menor, por tanto una conductividad mayor que el aluminio. Por tanto, nuestro cable será un RZ1. Vamos aquí ya con el segundo apartado. Un RZ1-K. Recordad que el "-K" significaba, nos daba información sobre el tipo constructivo del cable, del conductor. En este caso son conductores flexibles de clase 5 y entre paréntesis AS, con una tensión de aislamiento de 0,6/1 kilovoltio. A continuación vamos a realizar el apartado 3 del ejercicio, que nos indica que debemos de calcular la sección de los conductores. Para el cálculo de la sección de los conductores de cualquier línea eléctrica emplearemos 2 métodos, 2 metodologías de cálculo distintas. La primera será la metodología denominada por caída de tensión máxima admisible. Bueno,
Para entender este método, primero hay que contextualizar. Sabemos que nuestra línea general de alimentación va desde una caja general de protección, donde están los fusibles, hasta una centralización de contadores, donde estarán los contadores de energía eléctrica, y por tanto aquí va a haber una caída de tensión que la podemos expresar en porcentaje respecto de la tensión nominal, que es la que tenemos en la caja general de protección, de forma que en bornes de la centralización de contadores tendremos una U sub 2. Por tanto, la caída de tensión será igual a la tensión nominal menos la tensión en la centralización de contadores en tanto por cien respecto de la tensión nominal. Bueno, a ver, aquí a veces con los lápices digitales es un poco complicado escribir. Bien, esta caída de tensión, ya sea en porcentaje o ya sea en voltios, está estipulada por el reglamento electrotécnico de baja tensión y en concreto para cada tipo de línea. En concreto, para las líneas generales de alimentación, la instrucción 14 nos dice que como máximo esta caída de tensión porcentual máxima será igual al 0,5. Por tanto, la caída de tensión en voltios que podemos tener en esta línea general de alimentación es el 0,5% de 400 voltios, que es la tensión nominal. Por tanto, esto es igual a multiplicar 400 por 0.005. Y eso nos dará un resultado de 2 voltios. 2 voltios es la máxima caída de tensión que podemos tener en la línea general de alimentación. Bien, y sabiendo ese dato, y sabiendo también el cable que vamos a emplear, que como hemos dicho es RZ1-K de alta seguridad y de aislamiento 0,6/1 kV, pues podemos calcular la sección que nos cumplirá que esa línea general de alimentación no tenga una caída de tensión mayor que esos 2 voltios. Aplicando la siguiente fórmula que vamos a ver. Para calcular la sección por caída de tensión, vamos a hacer uso de estas fórmulas que tenéis en la página 71 del formulario, que están dadas para líneas monofásicas y para líneas trifásicas. Como hemos dicho, las líneas generales de alimentación siempre son trifásicas. Por tanto, tenemos dos opciones para utilizar esta fórmula. Una es esta, que es la fórmula general más completa, en la que se tiene en cuenta tanto la resistencia como la reactancia del cable, y esta fórmula de aquí abajo, que es simplificada, en la que se desprecia la reactancia del cable. El despreciar la reactancia del cable es correcto hasta incluso 95 milímetros de sección de los cables. A partir de esos valores de sección, la reactancia no puede ser ignorada, por tanto debemos de utilizar esta fórmula de aquí. Aunque aquí, por ejemplo, el fabricante en el formulario nos dice que la reactancia debe de ser considerada a partir de secciones de más de 25 milímetros cuadrados. Aunque en la práctica se suele empezar a tener en cuenta a partir de secciones de 95 milímetros cuadrados. Ya veréis que las líneas generales de alimentación normalmente alcanzan secciones de 95 y mucho mayores, sobre todo cuando alimentan a potencias tan grandes como la de este ejercicio, que son 150 kilovatios. Pero nosotros,
por convenio, por simplificar los cálculos en esta asignatura, vamos a suponer que la reactancia del cable es despreciable, por tanto vamos a utilizar una de estas dos fórmulas. Cualquiera de las dos puede ser utilizada porque una, si os fijáis, está en función de la intensidad y otra en función de la potencia. Nosotros, aunque parece que el numerador es más simple, vamos a utilizar, por ejemplo, esta, la que está en función de la potencia. La sección es igual a la potencia por la longitud de la línea dividido la conductividad del material conductor, en este caso es cobre, la caída de tensión en voltios por la tensión nominal en origen de línea. Bien, pues nos venimos aquí, copiamos esa fórmula, yo ya había aquí empezado a copiarla, potencia por longitud por incremento de U, ese incremento de U si no lleva porcentajes en voltios, por la tensión nominal, ¿vale? Bien, sustituyendo, la potencia hemos dicho que son 150.000 vatios, multiplicados por la longitud, que eran 15 metros. La conductividad. La conductividad es otro aspecto importante a tener en cuenta. La conductividad es la inversa de resistividad, y la resistividad es una propiedad física de los cables eléctricos que cambia con la temperatura. Por tanto, ¿a qué temperatura debemos de coger la conductividad del cobre, que es el material del que están hechos los conductores? Evidentemente podríamos cogerlo a temperatura ambiente estándar, o sea a 20 grados, o a otra temperatura. Lo más correcto sería coger la conductividad del cobre a la temperatura de trabajo que fuese a alcanzar la línea en régimen permanente en condiciones normales. Pero ¿quién sabe esa temperatura de trabajo? Bueno, pues esa temperatura va a cambiar en función de muchos factores, como por ejemplo el nivel de carga de la línea, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Pero básicamente en función de esos dos factores. Como esos dos factores son incontrolables y nuestros cálculos deben de asegurar que esta sección que nosotros elijamos mediante este método de cálculo garantice que aquí van a ver los voltios que tenemos aquí como máximo reducidos en 2 voltios, que es la caída de tensión máxima admisible, debemos de coger el caso más desfavorable desde el punto de vista del cálculo. ¿Y cuál es ese caso? Pues la temperatura más alta a la que pueda alcanzar ese cable. ¿Y cuál será esa temperatura más alta que podrá alcanzar ese cable en régimen permanente? 90 grados. ¿Por qué? Porque si alcanzase más de 90 grados, el cable, que tiene un aislamiento termostable, ese aislamiento empezaría a perder sus propiedades aislantes y por tanto podría empezar a perforarse. Por tanto, nosotros la conductividad siempre la vamos a coger a la temperatura máxima que pueda soportar el aislamiento del cable en régimen permanente. Ya sabéis que los cables termostables soportan hasta 90 grados, mientras que los cables termoplásticos soportan hasta 70 grados. Por tanto, la conductividad a 90 grados debemos de saberla. ¿Dónde la vemos? Bueno, pues volvemos al formulario y aquí tenéis una tablita, aquí veis, donde os da para cada material, el cobre o el aluminio, solo hay esos dos materiales posibles para los conductores de las líneas generales de alimentación, la conductividad a 20 grados, a 70 y a 90. En nuestro caso tenemos cobre y como es aislamiento termoestable, recordad que es un aislamiento de polietileno reticulado, cogemos una conductividad de 44. Las unidades de la conductividad sabéis que son las inversas de la resistividad, por tanto serán metros partido ohmios por milímetro cuadrado. Por tanto, volvemos aquí y sustituimos. Aquí vamos a poner 44 ya directamente. Multiplicamos por la caída de tensión máxima en voltios y multiplicamos por la tensión nominal en bornes de la línea general de alimentación, que serán 400. Bien, si hacemos ese cálculo, 150.000 por 15 dividido, paréntesis, 44 por 2 por 400, cerráis paréntesis, os dará una sección de 63
2,92 milímetros cuadrados, que evidentemente es una sección que no existe, es una sección no comercial. La sección inmediatamente superior a esta es la de 70 milímetros cuadrados. Y con esto tenemos la sección de los cables calculados según el criterio de máxima caída de tensión admisible. Pues bien, ahora lo que deberíamos es de calcular la sección de esa línea general de alimentación mediante un segundo método. El segundo método que se va a emplear es el conocido como método de calentamiento o por intensidad máxima admisible. ¿En qué consiste este método? Pues así como el primero lo que se encargaba era de calcular una sección que garantizase que la máxima caída de tensión en esa línea, en cualquier caso, nunca superase un valor preestablecido, que en este caso nos lo daba la norma, la ITC BT 14 y también la ITC BT 19. En este segundo caso, este criterio lo que se va a encargar es de calcular una sección que garantice que el cable nunca alcanzará la temperatura máxima que permite el aislante para mantener sus propiedades de aislante eléctrico. Esa temperatura, como sabéis, para los aislamientos termoplásticos, tipo de la familia del PVC y otros con características químicas similares, es 70 grados, mientras que para los aislamientos termoestables, como puede ser el etileno propileno, el polietileno reticulado y algunas poliolefinas, es de 90 grados. Bien, como vosotros sabéis, cualquier conductor atravesado por una corriente eléctrica empieza a emitir calor debido a la ley de Joule. Ese calor emitido es proporcional a la resistencia eléctrica de ese conductor y al cuadrado de la intensidad. Esa emisión de calor, si no es disipada por el ambiente, si no es disipada en el ambiente a través de su aislante, a través de la canalización por donde discurren los cables y a través de los elementos constructivos por donde discurre esa canalización, bueno, pues si ese calor no se disipa de forma efectiva, la temperatura del conductor y del aislante empezarán a subir. De forma que si esa temperatura alcanzase la temperatura máxima de funcionamiento en régimen permanente de ese aislante, el aislante podría perder sus propiedades eléctricas y por tanto perforarse, con el consiguiente cortocircuito y con el riesgo de o bien quedar la línea fuera de servicio o incluso poder provocar un incendio. Recordad que los incendios por causas de tipo eléctrico son unos de los más comunes que existen en la vida real. Bien, con tal de evitar todo esto, pues debemos de, a la hora de diseñar nuestras líneas, encontrar una sección que nos garantice que esa temperatura máxima de los aislamientos nunca se va a alcanzar. Bien, ¿de qué va a depender la evacuación de calor de una línea? Pues básicamente de su método de instalación. ¿Y qué métodos tenemos para instalar las líneas eléctricas? Pues hay muchísimos y con las nuevas técnicas constructivas van apareciendo nuevos. Todo esto está registrado en la norma UNE. En la norma UNE que veis aquí, la norma UNE HD 60364. Esta norma sustituye desde el 2014 a la anterior, la 20460, que hablaba de instalaciones eléctricas en edificios y nos da, entre otras cosas, los diversos tipos de instalación agrupados en función de su capacidad para disipar calor. Como veis, para cada tipo de instalación asigna un número, un dibujo ilustrativo para que el usuario se haga una idea físicamente cómo se materializa esa instalación, una descripción y después le asigna una letra o una letra y un número en función del tipo. Bien, vamos a buscar, recordáis, nuestra línea general de alimentación estaba enterrada bajo tubo. Bien, pues como veis, todo esto son montajes superficiales, sobre rejilla, sobre escaleras. Esto parece enterrado, pero está dentro de huecos de la construcción. Un hueco de la construcción, por ejemplo, podría ser una canaladura de obra, no es el caso. Y seguimos bajo techo o en suelos. Seguimos buscando.
Esto tampoco son. Bien, aquí. Por ejemplo, cable multiconductor en tubo o en conducto enterrado cerrado de sección no circular. Bien, evidentemente nuestros cables no son multiconductores, son cables unipolares. Los conductores, los cables empleados para las líneas generales de alimentación, debido a su sección tan alta, siempre son cables unipolares para facilitar su manipulación y su tendido. Por tanto, todas las descripciones que aparezca la palabra multiconductor, en este caso no nos valdrán para una línea general de alimentación. Puesto que esta tiene cables unipolares y están alojados dentro de un tubo o en conducto enterrado. Bien, aunque el dibujo no esté dibujado un tubo, sino que el conducto enterrado tenga una sección rectangular, la descripción nos dice que este tipo de instalación también podría ser bajo tubo. Por tanto, es nuestro tipo de instalación, D1. Bien, ¿y ahora qué hacemos con esta letra? Pues con esta letra nos vamos a venir a esta tabla, que es la tabla de intensidades admisibles en amperios al aire. Aunque ponga al aire, aquí también están los métodos D1 y D2 que, como veréis, utilizan una tabla auxiliar. Para el resto de métodos de instalación, son todos métodos de instalación que se pueden englobar dentro del método de instalación al aire, que, si recordáis de anteriores unidades, engloba a las instalaciones superficiales, instalaciones empotradas o instalaciones aéreas. En este caso tenemos una instalación enterrada, pero como es una instalación enterrada dentro de un edificio, ¿vale? La línea general de alimentación está dentro del edificio. Esta norma también tiene una tabla de intensidades admisibles para estos casos. Si fuese una línea subterránea de distribución, deberíamos de ir necesariamente a la instrucción 7 del reglamento de baja tensión, que nos remitiría a su vez a la norma de referencia para este tipo de redes de distribución. Esto no es una red de distribución, repito, esto no es una red de distribución. La acometida a esta caja general de protección desde donde nace nuestra línea general de alimentación, eso sí que es la red de distribución. Pero lo que nosotros estamos calculando es parte de la instalación de enlace y por tanto es parte de la instalación del usuario. Y si lo hacemos acorde a lo que marca esta norma, no estamos cometiendo ningún error. Por tanto, ¿cómo se utiliza esta tabla? Pues entraríamos por aquí con nuestro tipo de instalación, recordáis, es de 1 y nos indicaría ver siguiente tabla. Bien, vamos a ver la siguiente tabla, cuál es la que se refiere, y es la tabla C52 2 bis. Vemos que es para los métodos, exclusivamente para los métodos de 1 o de 2. Aquí debemos seleccionar el material del conductor. Disculpad, aquí. Nuestro material es cobre. Y después, aquí si os fijáis, tenéis PVC2, PVC3, XLP2, XLP3. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Mirad, cuando pone PVC significa que el aislamiento es termoplástico, aunque no sea físicamente de PVC. Si es de otro material que también es termoplástico, debemos de coger siempre la casilla donde ponga PVC. El 2 es para líneas monofásicas, el 3 para líneas trifásicas. Es lo que se denomina conductores cargados. En una línea monofásica, el hilo de fase y el del neutro, que es el hilo que constituye el retorno de la corriente eléctrica, los dos están cargados. Mientras que en una línea trifásica, aunque sea trifásica con neutro, como es las líneas generales de alimentación, se considera que si las potencias están bien repartidas entre las fases y no existen armónicos, el neutro no tiene prácticamente corriente, por tanto los conductores cargados son los conductores de fase, que son 3. En nuestro caso, como tenemos un aislamiento termoestable, tendríamos que elegir XLP3. Y entonces, ¿qué debo yo de localizar aquí? Lo que aparecen en estas celdas blancas son los valores de intensidad admisible. Y lo que aparecen en la fila superior son las secciones, que para este tipo de instalación aguantan un valor de intensidad admisible, el que nos marque estas celdas. Por tanto, ¿qué valor debo de buscar? Pues debo de buscar un valor superior a la intensidad que tendré en mi línea. Y yo tenía esa intensidad calculada, por supuesto, es lo primero que he hecho. Mi intensidad de línea eran 240 amperios. Por tanto, si vuelvo a la tabla, debo de buscar
para una línea trifásica de aislamiento termostable de cobre una intensidad superior a 240 amperios. Y aquí tengo 260 amperios para una sección de 150 milímetros. Por tanto, sección de 150 milímetros, 260 amperios. En la tabla C52.2 bis. Muy bien. Vamos a ver cómo nosotros vamos a escribir este dato. Bien, pondremos el cálculo de S2 y aquí pondremos por intensidad máxima, será teniendo en cuenta que la intensidad de línea son 240 amperios, el método de instalación será D1 XLP E3 y nos saldrá una sección de intensidad máxima que será igual a 150 milímetros cuadrados, que nos dará una intensidad máxima de 260 amperios. Y aquí habríamos terminado. Bueno, pues exactamente no, porque fijaos que esta es la intensidad máxima cuando la instalación es en las condiciones que marca la tabla, que son para instalaciones al aire, temperatura ambiente máxima a 40 grados y en instalaciones enterradas la temperatura del terreno a 25 grados y para una resistividad térmica del terreno estándar y sin ningún tubo discurriendo muy cerca de nuestra línea. Bien, lo que os quiero decir con esto es que nosotros necesitamos saber la intensidad máxima, que le vamos a llamar I máxima prima, que será igual a la intensidad máxima que salga de la tabla por los factores de corrección que se deban de aplicar. Si no se aplica ningún factor de corrección, esto será igual a 1. Esto será igual a 1. Y entonces tendremos que, si el factor de corrección es igual a 1, la intensidad máxima corregida será igual a la intensidad máxima que hayamos obtenido en la tabla, como es nuestro caso. Vamos a correr un poco hacia arriba para tener más espacio. Por tanto, hemos dicho que el factor de corrección, si es igual a 1, si FC es igual a 1, es decir, no hay factores de corrección, la intensidad máxima corregida y la intensidad máxima de la tabla coinciden. Bueno, ¿y cuándo sabemos si el factor de corrección es igual a 1 o hay que aplicar otro factor de corrección? Pues después de esta tabla tenéis aquí todos los factores de corrección, ¿veis? En el apartado factores de corrección aplicables, ¿vale? Aquí está la explicación de por qué se aplican, pero básicamente los factores de corrección a aplicar son en las instalaciones al aire. Esta no lo es una instalación enterrada, pero en las instalaciones que sean al aire, como veremos en otro tipo de líneas, por la temperatura ambiente, que sea distinta de 40 grados, y ya veis que los factores de corrección pueden ser de mayoración, es decir, si el aire está más frío que esos 40 grados, pues puede transportar el cable más corriente eléctrica disipando más calor, y si el aire está más caliente de 40 grados, pues el factor se vuelve de minoración, o sea, menor que 1. Bien, otro tipo de factor de es para los casos de instalaciones soterradas en terrenos que tengan una resistividad térmica diferente a la considerada estándar, 2,5 kelvins por metro partido de vatio. En este caso nosotros no decían no nos daban ningún dato, por tanto deducimos que los valores de la tabla de intensidades máximas admisibles han sido obtenidos en las condiciones, han sido por supuesto obtenidos en condiciones estándar, y que nuestra línea también se encuentra enterrada en un terreno que cumple estas condiciones de resistividad térmica.
Por tanto, no hay que aplicar factor de corrección por resistividad térmica. La otra gran causa de aplicación de factores de corrección es por agrupamiento de varios circuitos. Por ejemplo, si nuestra línea general de alimentación discurriese por una zanja enterrada junto con otra línea general. Evidentemente, en ese caso, como habría dos cables generando calor, pues la disipación de calor de cada uno de ellos se vería disminuida. Por tanto, habría que reducir la intensidad máxima que puede absorber cada cable. En este caso, como os digo, no debemos de aplicar ningún factor de corrección. Por tanto, directamente es coger en la tabla C52.2 bis, que es la correspondiente a los métodos D1 y D2, nuestro método era D1, aislamiento XLP, termostable, línea trifásica, buscamos una intensidad superior a nuestra intensidad de línea, es decir, a la intensidad que consume nuestra instalación, que eran 240 amperios. Por tanto, aquí tenemos 260 amperios y eso nos lo cumple una sección de 150 milímetros cuadrados. Bien, pues entonces, en este caso, nuestra sección sería esta. La S2 por intensidad máxima sería la sección de 150 milímetros cuadrados. Bien, pues ya veis que tenemos por el método de caída de tensión una sección de 70 milímetros cuadrados, por el método de calentamiento o intensidad máxima una sección de 150 milímetros cuadrados. Recordad, no perdamos de vista lo que estamos haciendo. Estamos calculando siempre la sección de la línea general de alimentación, pero lo estamos haciendo de dos formas distintas. De una forma nos ha dado 70, de otra forma nos ha dado 150. ¿Con cuál nos quedamos? Pues evidentemente siempre vamos a elegir el resultado de mayor valor. En este caso, el método de calentamiento por calentamiento nos ha dado una sección de 150 milímetros cuadrados. Esa es la candidata, y ahora veremos por qué es candidata, a ser la sección de nuestros conductores de fase. Elegimos S2 por intensidad máxima, ...150 milímetros cuadrados... ...y una intensidad máxima... ...y vamos a poner ya prima... ...aunque en este caso vemos que el factor de corrección es 1... ...porque es igual a decir que no hay factor de corrección... ...igual a 260 amperios... Nuestros conductores pueden aguantar hasta 260 amperios sin alcanzar los 90 grados de temperatura en su aislamiento. Bien, hemos dicho que esa es la sección candidata a ser la sección de nuestros conductores activos porque faltaría una última verificación, y es la verificación de que con esa sección, la elegida, esté bien protegido el conductor tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, es decir, para cualquier tipo de sobreintensidad. Y esto depende básicamente de la sección del conductor, de la longitud de la línea y también del tipo de protección contra sobreintensidad que tengamos en nuestra línea. ¿Qué tipo de protección contra sobreintensidad tenemos en nuestra línea? Pues tenemos fusibles tipo GG, de uso general, que tienen una curva de fusión determinada, cuyo calibre de fusibles, su intensidad nominal es 250 amperios. Muy bien. Bueno, pues ahora a continuación tendríamos que verificar la protección contra sobrecargas y la protección contra cortocircuitos. Vamos a empezar con la protección contra sobrecargas. Para ello deberíamos de ir a la instrucción técnica 22 del reglamento, que nos habla de sobreintensidades y cuya texto os he extraído y os he incorporado al formulario. En concreto, si os venís aquí a esta página del formulario, la página 81, veréis que nos dice que un cable
está protegido contra sobrecargas si se verifican estas dos condiciones, ¿vale? Bien, pues vamos a adaptar y la intensidad de línea, que aquí pone I sub B, nosotros vamos a utilizar I sub L, ¿vale? Debe ser menor o igual que la intensidad nominal, o sea, del calibre de la protección, en este caso el calibre del fusible, la intensidad nominal del fusible, y esta a su vez debe de ser menor o igual que la intensidad admisible del cable ya corregida con todos los factores de protección. De corrección, perdón. Bien, pues entonces se debe de verificar la primera condición, que la intensidad de línea es menor o igual que la intensidad del fusible, que para nosotros lo pondremos siempre como IP de la intensidad nominal de la protección, y menor o igual que la intensidad máxima admisible ya corregida. Si sustituimos valores, en este caso serían, la intensidad de línea son 240 amperios menor o igual que la intensidad de nuestro fusible, que son 250. Recordad que tenemos una CGP con fusibles de 250 amperios, y esta a su vez debe de ser menor o igual que 260 amperios. Bueno, aquí también serían amperios, ¿vale? 250 amperios. Por tanto, se cumple que 240 es menor que 250 y que 250 es menor que 260. Por tanto, cumple. Muy bien. La segunda condición, habíamos dicho que era que esta I2 menor o igual que 1,45 IZ. IZ sabemos que es la intensidad máxima admisible ya corregida. Y la I2 es la corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo. Es decir, nuestro dispositivo de protección, que es un fusible, ¿para qué valor de corriente se funde en un tiempo largo? ¿Y qué es un tiempo largo? Es un tiempo en el cual la zona de fusión del fusible, estamos en la zona de sobrecarga, de la curva de fusión del fusible. Bien, y eso en función del tipo de protección, pues se puede calcular en función del calibre del fusible, de forma que aquí, para calibres de fusible mayores que 16 amperios, por supuesto el nuestro, esa intensidad de fusión en tiempo largo se calcula como 1,60 la intensidad nominal del fusible, el calibre del fusible. Por tanto, nuestra I sub 2 es igual a 1,6 la intensidad de nuestro fusible. 1,6 por 250 es igual a 400 amperios. Y la I sub 2 debe de ser menor o igual que 1,45 por la intensidad máxima del cable. Por tanto, debemos de tener que 400 amperios deben de ser menor o igual que el resultado de multiplicar 1,45 por la intensidad máxima de ese cable, que eran 260. Si multiplicáis 1,45 por 260, os dará 377. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo otra vez. 1,45 por 260, 377. Por tanto, 400 amperios no es menor que 377. No cumple. No cumple. ¿Qué hay que hacer en este caso? En el caso de que no cumpla. En el caso de que no se cumpla cualquiera de estos dos requisitos, en este caso el segundo, pues debemos de aumentar la sección, ya que el calibre del fusible no lo podemos aumentar, ya que si lo aumentásemos no cumpliríamos el primer requisito y no estaría bien protegido, por tanto, el cable contra sobrecargas. Para aumentar la sección, volvemos a la tabla con la que de intensidades máximas admisibles y cogemos la inmediata superior.
Habíamos cogido una sección de 150 milímetros, ahora cogemos una sección de 185 milímetros cuya intensidad máxima admisible para las condiciones de instalación y el aislamiento seleccionado ahora serán 291. Antes estamos en 260, ahora estaremos en 291. Y volveríamos a hacer este cálculo. Evidentemente, la comprobación de antes se va a cumplir. La primera condición se va a cumplir. No obstante, vamos a demostrar que se cumple. Esto para una sección igual a 185 y esta de arriba la habíamos hecho para una sección igual a 150. Aquí los datos son los mismos, es decir, la intensidad de línea son 240, el calibre del fusible no ha cambiado, son 250 y la intensidad máxima del nuevo cable de 185 son 291. Por tanto, el primer requisito obviamente lo cumple. Para calcular el segundo requisito, simplemente debemos de coger esta expresión de aquí y repetirla. Evidentemente, I2 sigue teniendo el mismo valor, ya que es 1,6 veces el calibre de la protección, por tanto eso eran 400 amperios, pero ahora la desigualdad que vamos a comparar es que I2 sea menor o igual que 1,45 veces la intensidad máxima para la sección de 185. Bueno, ya lo tenemos anotado aquí. Por tanto, tenemos que comparar 400 amperios si es menor o igual que 1,45 por 291. Vamos a apuntarlo aquí. Y esto, si hacéis ese cálculo, os va a dar 422 amperios. Por tanto, esta vez 400 es menor que 422 amperios. Esta vez sí que cumple. Por tanto, nuestra nueva sección candidata vamos a llamar que es S2 es igual a 185 milímetros cuadrados y sigue siendo candidata porque todavía falta comprobar esa sección frente a cortocircuitos. Bien, como sabéis, los cortocircuitos son las sobreintensidades más altas que existen y por tanto ante esas sobreintensidades la temperatura en los cables crece de forma muy rápida y lo que se debe de verificar es que los cables pueden aguantar ese sobreincremento de temperatura durante un tiempo determinado. ¿Qué tiempo determinado deben de soportarlo? Pues un tiempo mínimo que es el que tardará la protección en abrir el circuito y por tanto en eliminar los efectos térmicos y mecánicos de esa sobreintensidad que es el cortocircuito. Bien, para saber si el cable está bien protegido contra cortocircuitos, primero que nada vamos a calcular las intensidades de cortocircuito máximo y mínimo que se pueden presentar en nuestra línea general de alimentación. Para ello recurriremos a un método de cálculo simplificado que propone el reglamento en su instrucción técnica complementaria 22 y que se admite como válido siempre que las líneas que se estén calculando mediante este método estén relativamente alejadas de los puntos de alimentación, entendiendo por puntos de alimentación las subestaciones transformadoras que alimenten a estas líneas. En el caso de esta línea general de alimentación, si se alimentase desde un centro de transformación de abonado, o sea que estuviese muy cercano a la línea, de hecho estaría en el propio edificio, de ser así, pues este método no sería el más adecuado porque incurriríamos corregiríamos en errores de cálculo. Pero vamos a suponer, para simplificar las cosas, que esta línea
general de alimentación es alimentada por la red eléctrica desde un centro de transformación de distribución lo suficientemente alejado y por tanto, en este caso, la corriente de cortocircuito se calcula de esta forma. Vamos a poner primero la corriente de cortocircuito máximo. Es igual a 0,8 veces la tensión de fase neutro dividido la resistencia de cortocircuito en ese punto en donde estemos calculando. Bien, vamos a explicar esto un poco más. Y esa resistencia la cogeremos a 20 grados centígrados. Ahora veremos. Explicamos esta expresión. Bien, el 0,8, la tensión de fase neutro, que serían 230 voltios, es porque se considera como en baja tensión el cortocircuito. Para calcular este tipo de corriente se considera como cortocircuito más desfavorable el cortocircuito fase y neutro. Y el 0,8 se entiende que se considera que cuando la red de alimentación, la fuente de alimentación de la línea está lo suficientemente alejada, aproximadamente un 20% de la tensión que suministra esa fuente de alimentación ante un cortocircuito se pierde en forma de caída de tensión en la red de alimentación hasta llegar a la línea que es donde estamos calculando el cortocircuito. En cuanto a la resistencia de cortocircuito, se calcula a 20 grados porque a esa temperatura la resistencia es menor, por tanto el valor de corriente de cortocircuito será más alta. Por tanto, la corriente de cortocircuito que estaremos calculando en ese caso será la corriente de cortocircuito máxima que se puede presentar en ese punto de nuestra instalación. Razonando de la misma forma, la corriente de cortocircuito mínima será igual a 0,8 veces la tensión fase neutro dividido la resistencia de cortocircuito de los cables, pero esta vez para calcular esa resistencia de que se opondrá al paso de la corriente de cortocircuito, cogeremos la resistencia de los cables a 90 grados. ¿Por qué? Porque será la corriente de cortocircuito, será la resistencia mayor que nos encontraremos, ya que la resistencia crece con la temperatura y por tanto nos dará una corriente de cortocircuito menor, la mínima. Bien, pues si hacemos esos cálculos, sabemos que la resistencia de cortocircuito a 20 grados será igual a 2 veces, porque es el cable de fase por el cable de neutro, es un cortocircuito, la fase neutro, por la resistividad a 20 grados, que es lo mismo que decir multiplicar por la inversa de la conductividad a 20 grados por la longitud de la línea por partido la sección de la línea. Bien, si aquí sustituimos valores, sería 2 por 1 partido la resistividad a 20 grados del cobre, la tenéis aquí en la página 72 y veis que son 56. Si sustituimos aquí 1 partido 56, eso es el valor de la resistividad por 15 metros que tenía nuestra línea por 185 milímetros cuadrados. Recordad, no con tanto cálculo no os debéis de olvidar sobre cuál es la sección que estáis haciendo cada comprobación, siempre con la última que nos ha salido en la comprobación anterior como resultado. Bien, si resolvéis eso, os da una resistencia en el bucle de cortocircuito para 20 grados de 2 por 15 dividido paréntesis 56 por 185, cerráis paréntesis, os da una resistencia de 0,0029 ohmios. Esto es la resistencia de la línea general que opondría la línea general de alimentación en el caso de un cortocircuito fase neutro. Si realizáis el cálculo para esa misma resistencia
para 90 grados, pues sería realizar los mismos cálculos, pero en lugar de la conductividad a 20 grados, cogerla a 90, y por tanto sería igual a 2 partido 1 partido 44, que es la conductividad del cobre a 90 grados, por 15 por partido 185, y eso, si lo resolvéis, os dará 30 partido paréntesis 44 por 185, cerráis paréntesis. Evidentemente, una resistencia mayor de 0,00337 aproximadamente ohmios. Bien, con eso, y aquí podemos calcular la corriente de cortocircuito máxima, que sería igual a 0,8 por 230 partido la resistencia a 20 grados, que es 0.0029, y eso, si lo resolvéis, 0,8 por 230 dividido 0.0029, os da una corriente de cortocircuito máxima. Bueno, aquí nos hemos dejado, correcto, sí, de 63.448 amperios. Mientras que si resolvéis aquí, la corriente de cortocircuito mínima será igual a 0,8 por 230 dividido 0.0037, y eso nos va a dar 49.729 amperios aproximadamente. Bien, ¿qué hago a partir de ahora con cada una de estas corrientes? En primer lugar, la corriente de cortocircuito máxima debe de cumplir que mi poder de corte, la intensidad de corte máxima del fusible, debe de ser mayor que la corriente de cortocircuito máxima, que es esta. ¿Vale? Bien. Por tanto, para eso yo necesitaré que mis fusibles, que serán fusibles de cuchilla dentro de bases portafusibles Book, tengan un poder de corte de 100 kiloamperios y no de 50.000 kiloamperios. Los fusibles NH de gran poder de corte los podemos pedir en dos poderes de corte para el mismo calibre, en 50 kiloamperios y en 100 kiloamperios. Por tanto, la intensidad de corte aquí, poder de corte de mis fusibles, deberá de ser igual a 100 kiloamperios para que pueda cortar esa corriente de cortocircuito en el caso de que se presente el valor máximo. Bien. ¿Y para qué utilizo la corriente de cortocircuito mínima? Bien, la corriente de cortocircuito mínima será la que haga que la curva de fusión del fusible en la zona de disparo en la zona de fusión por cortocircuitos será la fusión más lenta, porque ante una corriente de cortocircuito más pequeña el fusible tardará más en fundirse. Yo sé que mis fusibles son, como cualquier fusible que se instala en una CGP, ¿vale? Son de curva GG, que son los fusibles con curva de fusión de uso general para protección de líneas y receptores. Ya sabéis que existe la curva de fusión AM, que son de fusibles de acompañamiento para motores. Para líneas generales de alimentación siempre se usa la curva GG. Vamos a ver esa curva GG aquí en este ejemplo. Fijaos, esto es una curva GG, ¿vale? Tenemos aquí pegada en esta imagen. Si la hacemos un poco más grande para verla mejor, ¿vale?
Y aquí tenéis arriba los calibres de los diferentes fusibles y aquí el tiempo de fusión en segundos y aquí la intensidad a la que funden en amperios, ¿vale? A partir de aquí, de 10 elevado a 3, estamos hablando de kiloamperios. Esto es una escala logarítmica, ¿de acuerdo? Pero, como ya vimos en clase, pero no hay mayor problema en leerla. Bien, en primer lugar, vamos a ver para la corriente de cortocircuito mínima, que hemos dicho que son 49 kiloamperios, ¿cuál es el tiempo de fusión de ese fusible? Bien, 49 kiloamperios son 49.000 amperios. 10 elevado a 4 serían 10.000. Por tanto, este 4 de aquí corresponde a 40.000 y este 5 de aquí, esta raya corresponde al 5, serían 50.000 amperios. 50.000 amperios, si subimos a estos valores de intensidad, si veis, no intersecta con la curva de 250 amperios, que es esta. ¿Quiere decir esto que el fusible de 250 amperios de calibre nominal para una corriente de cortocircuito de 49.000 amperios, 49 kiloamperios, no es capaz de abrir el circuito? No. Hemos dicho que si el poder de corte que se elige para esos fusibles es de 100 kiloamperios, esos fusibles van a poder extinguir ese cortocircuito. El tiempo, si no intersecta, deducimos que es el tiempo mínimo de fusión de estos fusibles. Y ese tiempo mínimo de fusión son, como nos dice aquí, 4 milisegundos. Muy bien. En 4 milisegundos, es decir, una fusión prácticamente instantánea. Esos fusibles, para valores tan altos de corriente, tardarían en fundirse 4 milisegundos. ¿De acuerdo? Para la corriente de cortocircuito máxima, que hemos dicho que son 63.000 amperios, pues también sería un tiempo de fusión de 4 milisegundos, que sería el mínimo que tarda el fusible en fundirse en el mejor de los casos. Bien, y ahora lo que debemos de hacer es comparar si durante 4 milisegundos por mis conductores ante un cortocircuito están pasando esta corriente o esta corriente, mis conductores pueden aguantarlo sin llegar a la destrucción o deterioro del aislamiento. ¿Dónde lo miro yo eso? Bien, pues me voy otra vez al formulario y aquí lo tenéis en el formulario. Si os vais aquí a la página en concreto 51 y la 52, dependiendo del tipo de aislamiento que tengáis, si tenéis aislamiento termoestable, venís a esta tabla que pone tabla F2, intensidad de cortocircuito admisible en amperios para conductores de cobre con aislamiento termoestable. Es decir, máximo 250 grados centígrados en cortocircuito, es decir, es la máxima temperatura que aguanta ese aislamiento durante un cortocircuito que no dure más allá de 5 segundos. Bien, tened en cuenta que vuestro cortocircuito no va a durar más, según la curva de fusión de los fusibles que tenemos, más de 4 milisegundos. 4 milisegundos es menos que 100 milisegundos, que es esta columna de aquí, 0,1 segundo. Por tanto, si yo tengo una sección de 185 milímetros cuadrados, lo que me tengo que preocupar es que aguante al menos 61.000, que es 63.448 amperios, que son la corriente máxima de cortocircuito que puede llegar a presentarse en ese cable, porque el tiempo va a ser el mínimo. Por tanto, yo veo que para un tiempo de disipación de 100 milisegundos, este cable me aguanta 83.658 amperios, que es más 83.658. Entonces, vendríamos aquí, pondríamos tiempo de fusión 0.004 milisegundos y subimos un poquito más arriba, aquí pondríamos tabla F2,
intensidad máxima de cortocircuito para una sección de 185 milímetros cuadrados es igual a, habíamos dicho, 83.658. 83.658 amperios. Y lo que vemos es que la intensidad máxima de cortocircuito es mayor que que aguanta el cable del cable, es mayor que la intensidad de cortocircuito máxima que se puede presentar en la instalación. Por tanto, tanto los fusibles, siempre que los elijamos de 10 kiloamperios, como ese cable, ¿vale?, cumple contra cortocircuitos. Si leéis la instrucción 22 del reglamento, exactamente veréis que la instrucción 22 del reglamento, aquí la tenéis en el formulario, lo que dice que se debe cumplir es esta expresión de aquí, que es la máxima energía que puede disipar el cable durante un intervalo de tiempo, ¿vale? Es decir, que la corriente al cuadrado por el tiempo, la corriente al cuadrado admisible para el cable durante un determinado tiempo debe de ser, la corriente al cuadrado que se puede presentar en caso de un cortocircuito por el tiempo que va a tardar la protección en abrir para ese valor de corriente debe de ser menor o igual que el valor de la intensidad al cuadrado por el tiempo que puede aguantar ese cable. Este valor de aquí es lo que nos da la tabla F2. Aunque nos lo tabula en amperios, vamos a volver a mirar la tabla. Es importante, sobre todo, saber el por qué hacemos una cosa u otra, independientemente de que nos cueste más tiempo explicarlo y entenderlo. Fijaos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis tiempo y aquí tenéis intensidad. ¿Por qué se ha ordenado? Y esto significa que si yo tengo que comparar, esto no puedo comparar una intensidad simplemente con otra, sino que tengo que comparar un par de intensidad tiempo con otro par de intensidad tiempo. Bien, ¿por qué he cogido la primera columna? Porque el tiempo de fusión de mi fusible es instantáneo, cuasi instantáneo, 0.004 segundos, mientras que aquí el tiempo mínimo para que se ha calculado que debe de aguantar un cable es 0,1 segundos antes de que la protección disipe el cortocircuito. Bien, pues para este cable de 185 milímetros, puede ser recorrido por 83.658 amperios durante 0,1 segundos sin llegar a deteriorarse su aislamiento. Bien, por tanto, yo lo que he hecho a continuación con este valor es compararlo con la corriente de cortocircuito máximo que se me podía presentar en el cable. ¿Y por qué la corriente de cortocircuito máximo y no la corriente de cortocircuito mínimo? Bueno, la verdad es que podría haberlo comparado con las dos. Debería de haberlo comparado con las dos porque evidentemente, aunque esta es menor, si la pongo aquí, evidentemente se va a cumplir más el tiempo que tarda en abrir para una intensidad más pequeña, el tiempo que tarda en abrir la protección, o sea, en fundirse el fusible, es mayor. Pero en este caso hemos visto que para cualquiera de las dos, los valores de corriente de cortocircuito que se pueden presentar en esa línea son tan altos que el fusible se funde en el tiempo mínimo de fusión, que son 4 milisegundos. Por tanto, me da igual aquí comparar esta intensidad máxima que aguanta el cable en condiciones de cortocircuito frente a la corriente de cortocircuito máximo que frente a la corriente de cortocircuito mínimo. En otros casos, otros tipos de línea donde las corrientes de cortocircuito sean menores, y eso ya veremos que son circuitos interiores de una industria, de una vivienda, donde la impedancia
que encuentra el cortocircuito es mucho mayor que aquí, pues aquí sí que veremos que deberemos de compararlo tanto frente a esta corriente como frente a esta corriente. Bien, una vez sabemos que ese cable cumple contra cortocircuitos, por fin, podemos decir que la sección de los conductores de fase serán 185 milímetros cuadrados. Y esto será la solución a el apartado 3. Y que una línea general de alimentación tiene conductores de fase y conductor neutro. Lo que no tiene es conductor de protección, porque el embarrado de protección empieza en la centralización de contadores, donde muere la línea general de alimentación. Por tanto, ¿qué sección debe tener el neutro? Hemos dicho a lo largo del problema que el neutro no se considera un conductor cargado, aunque sí activo. ¿Qué significa esto? Conductor activo es porque puede llegar a tener tensión, pero conductor cargado es aquel que va a llevar una corriente nominal de carga. Y el neutro, en un sistema trifásico, si las potencias están bien distribuidas entre las fases y no existen armónicos, ¿vale?, que son frecuencias superiores a la fundamental acopladas en la frecuencia de red de 50 Hz, si no existen esos armónicos, el neutro prácticamente el valor de corriente que lleva es despreciable frente a las fases. Esto se tiene en cuenta en la ITCBT 14. Si vais al reglamento y buscáis la ITCBT 14, veis que tenéis aquí una tabla, que es la tabla 1, que para cada sección de conductor de fase nos da una sección de conductor de neutros que, como veis, es sensiblemente menor. Y además nos da un diámetro exterior de los tubos que se han de alojar en el caso de que la línea vaya entubada, como es nuestro caso. Por tanto, en un mismo paso vamos a acabar de contestar el apartado 3 y a contestar el apartado 4 de nuestro problema. Bien, tenemos que la sección del conductor de fase nos ha salido 185. Por tanto, la sección del conductor de neutro será de 95 milímetros y el diámetro del tubo para alojar esos 4 conductores será de 180 milímetros, ¿vale? 185 milímetros cuadrados para el conductor de fase, 95 milímetros cuadrados para el conductor neutro y 180 milímetros de diámetro exterior de esos tubos. Bien, pues aquí lo apuntamos. Esto sería el apartado 3. Y el apartado 4 pondríamos que, según ITCBT 14, en la tabla 1, el diámetro del tubo será igual a 180 milímetros. Bien, y con esto habríamos terminado el problema. Hemos hecho los 4 apartados del problema. Antes de terminar el vídeo, vamos a hacer un pequeño repaso porque hemos dado mucha información y aunque pueda parecer muy enrevesado algunos de los cálculos, simplemente por su novedad, ya veréis cuando hagamos un ejercicio ya directamente sin ir explicando paso a paso, veremos que esto se hace en menos de 10 minutos si sabemos dónde buscar la información y el por qué realizar los cálculos y en qué orden. Y para esto ha sido este vídeo tan extenso. Bien, en primer lugar hemos calculado la intensidad de nuestra instalación a partir de la potencia que nos daban, aplicando esta fórmula que es la que nos da la intensidad en función de la potencia para líneas trifásicas. El coseno de phi lo hemos estimado en 0,9. Si no nos lo dan, para líneas generales de alimentación siempre va a ser de 0,9. A partir de esta intensidad y a partir del tipo de acometida y el tipo de suministro en anillo, hemos seleccionado la CGP esquema 10, 250 amperios de calibre de los fusibles tipo BUC, que son bases unipolares cerradas, tal cual nos las pedían en el enunciado. En el segundo apartado hemos seleccionado un cable RZ1-K de alta seguridad y de aislamiento de 0,6/1 kV porque cumple las características que especifica la ITCBT
14 en cuanto a que es un cable que libre de halógenos, no propagador de humos, y estos humos son de opacidad de propagador del fuego y emite humos de opacidad reducida, y además tiene un aislamiento de 0,6/1 kV, que es lo que nos especifica para estos cables la línea la ITC-BT 14. Además nos hemos apoyado también en las indicaciones del fabricante en el catálogo, en el fabricante de cables. Por último, a continuación, el cálculo de la sección de los conductores. Hemos calculado la sección de los conductores mediante dos métodos. El primero, mediante el de caída de tensión. Para ello hemos fijado una caída de tensión máxima que se nos especifica, que era de 0,5% en la línea general de alimentación. ¿Por qué 0,5%? Este 0,5% salía de la ITC-BT 14 y también está especificado en la ITC-BT 19. Y es un 0,5% porque hay una única, esto no lo hemos apuntado antes, aunque sí que lo hemos dicho, centralización de contadores. Significa que todos los contadores de energía eléctrica están concentrados en un mismo punto. Esto en industrias, si no son excesivamente grandes, es lo más común. En viviendas también, siempre que los edificios no tengan muchas viviendas o muchas plantas por vivienda, en cuyo caso suelen existir varias centralizaciones de contadores, y entonces esta 0,5% se transforma en un 1% según la ITC-BT 19 y también en la 14, que particulariza la caída máxima de tensión para líneas generales de alimentación. Bien, a partir de esa caída máxima de tensión y utilizando esta fórmula que teníamos en el formulario, hemos sacado la sección que cumple que la caída de tensión máxima en la línea será inferior a 2 voltios, al 0,5% de 400 voltios. Y nos ha dado normalizando una sección normalizada de 70 milímetros cuadrados. A continuación hemos empleado el siguiente método de cálculo, que es el método de cálculo de calentamiento de intensidad máxima. Para ello hemos recurrido a la norma UNE de referencia que nos marca el reglamento en la instrucción 19, y de allí hemos localizado el tipo de instalación qué designación normalizada tiene, que es D1, y nos hemos ido a las tablas de intensidades máximas admisibles para ese tipo de instalación y nos hemos buscado una intensidad máxima de cable superior a 240, y hemos encontrado que para la sección de 150 milímetros cuadrados la intensidad máxima era de 260 amperios. También hemos verificado que no necesitábamos aplicar ningún factor de corrección. Por tanto, la intensidad máxima que sale de la tabla es la intensidad máxima real que va a soportar el cable. En el caso de que hubiésemos tenido que aplicar algún factor de corrección por temperatura, por agrupamiento, por profundidad de enterramiento, etcétera, etcétera, se hubiesen aplicado, y la intensidad que utilizaríamos a partir de los cálculos posteriores sería la intensidad máxima corregida por los factores de corrección pertinentes. En este caso, como no se utilizan factores de corrección, estas dos intensidades son la misma. Bien, hemos visto que como la sección por calentamiento era 150 y era mayor que la sección por caída de tensión, esa era la sección que elegíamos como candidata a ser la sección de los conductores. Para ello debíamos de verificar que ese cable estaría bien protegido contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Para comprobar la protección contra sobrecargas siempre se debían de hacer dos comprobaciones. La primera es la que nos marcaba esta desigualdad. La intensidad de la línea debe ser menor o igual que la intensidad del fusible, y esta a su vez debe de ser menor o igual que la intensidad máxima real que aguanta el cable. Sustituyendo valores, 240 menor que 250 menor que 260 cumplía. Además se debe de cumplir esta segunda desigualdad de aquí, que es que la intensidad 2, que era el
160% de la intensidad del fusible, esto se llama la intensidad que hace fundir el fusible en un tiempo largo. Y un tiempo largo se estima a partir de 1 hora. Es decir, que el fusible, ante una sobrecarga prolongada, ¿de acuerdo?, se fundirá antes de que se alcance el 145% de la intensidad máxima que aguanta el cable. Comprobando, sustituyendo valores, multiplicábamos 1,6 por IP, IP era la intensidad del fusible, 1,6 por 250 nos daba 400, y 400 era mayor que 377, que era el resultado de multiplicar 1,45 por la intensidad máxima del cable. Por tanto, no se cumplía. 400 no era menor, sino que era mayor que 377. Cuando ocurre esto, ¿qué hacíamos? Cogíamos la sección inmediatamente superior con lo cual nos daba una intensidad máxima de cable admisible en el cable mayor, en este caso 291. Volvíamos a hacer las comparaciones y en este caso cumplía ambas comparaciones. Por tanto, ya teníamos el cable protegido efectivamente contra sobrecargas. Por tanto, nuestra nueva sección, candidata a ser la sección de los conductores, será 185 milímetros cuadrados. Por último, había que comprobar que ese cable estuviese bien protegido contra cortocircuitos y que los fusibles tuviesen suficiente poder de corte para disipar el cortocircuito más desfavorable que se pudiese producir en esa línea. Para ello, ¿qué hacíamos? Calculábamos el cortocircuito más desfavorable o cortocircuito máximo y el cortocircuito menos desfavorable o cortocircuito mínimo. Los dos usan la misma fórmula, que era, haciendo una simplificación, el 80% de la tensión fase neutro dividido en la resistencia de cortocircuito en cada caso. La resistencia de cortocircuito en cada caso era, en el caso más desfavorable, es pillar el circuito a temperatura de 20 grados, y aquí, en el caso más favorable desde el punto de vista de cortocircuito, sería pillar el cortocircuito con el cable a la máxima temperatura que pueden soportar sus aislamientos, 90 grados. Bien, calculábamos las dos resistencias, nos daban estos dos valores. La resistencia se calculaba mediante la fórmula genérica, que sería 2, porque es el conductor de fase, más el conductor de neutro, por la inversa de la conductividad por la longitud partido de la sección. Si dais valores, lo único que cambia en las dos resistencias es el valor de la conductividad, porque es el 56 es el valor de la conductividad del cobre a 20 grados y 44 es el valor de la conductividad del cobre a 90 grados. Por tanto, con esas resistencias sacábamos las dos corrientes de cortocircuito máxima y mínima, que nos daban estos valores tan altos, 63.448 y 49.729. Con estos valores, lo que se hacía en primer lugar con el mayor de ellos es comprobar el poder de corte que debían de tener mis fusibles. Aquí hemos puesto 100 kiloamperios, pero hemos dicho 100 kiloamperios, pero habíamos escrito 10. Por tanto, mis fusibles deben de tener 100 kiloamperios para que puedan disipar el máximo cortocircuito el cortocircuito máximo que se puede producir en ese punto de la red. Bien, y después debíamos de comprobar que se cumplía, que el tiempo que tardaba en fundirse los fusibles y multiplicado por la intensidad que hacían fundir el fusible en el tiempo mínimo, daba un producto menor que la máxima corriente de cortocircuito que podía soportar el cable en ese tiempo. Bien, para eso lo primero que hacíamos era ver la curva de fusión del fusible. Eran fusibles GG y el tiempo de fusión era de 0,004 segundos, 4 milisegundos. Después nos íbamos a la tabla F2 y allí comprobábamos que un cable de sección de 185 milímetros cuadrados durante un tiempo de 100 milisegundos, o sea, mucho mayor que 4 milisegundos, podía aguantar 83.658 amperios, es decir, mucho más que 63.448, que era la máxima corriente que se podía presentar en cualquier caso en ese cable. Por tanto, como se daba esta desigualdad,
entonces decíamos que ese cable estaba bien protegido contra cortocircuitos. Bueno, no decíamos, sino que habíamos comprobado. Por último, ya sabemos que la sección de los conductores de fase, ahora sí, podemos decir que son 185 milímetros cuadrados. Por tanto, en la ITCBT 14, en la tabla 1, nos daba para esa sección de fase una sección de conductor neutro de 95 milímetros cuadrados y también nos daba en esa misma tabla 1 un diámetro de tubo exterior para albergar esos 4 conductores con esas secciones de 180 milímetros. Y con esto hemos terminado el cálculo completo de una línea general de alimentación. Bien, espero que os haya servido y seguiremos practicando en otros ejemplos. Hasta luego.